noches. Arrancamos otra edición de Cosechas y Negocios. Hoy vamos a hablar mucho de comercio exterior. El comercio exterior es uno de los motores de cualquier economía que crece, de Argentina, de China, de Estados Unidos, de Brasil, de Alemania. Cualquier economía que necesita crecer necesita exportar mucho y tener un comercio exterior dinámico, ágil, vital. Por eso tenemos un entrevistado de lujo al respecto, Marcelo Elizondo, que es una de las personas que más sabe de comercio exterior argentino y de la región. Vamos a hablar bastante sobre este tema, sobre cómo están las exportaciones, las importaciones, cómo está impactando esto en el empleo, en la inflación, en el crecimiento. Pero bueno, tampoco podemos dejar de lado que el viernes cerraron, el sábado, perdón, cerraron las listas de candidatos para las primarias y después para las elecciones generales. Y un tema que llama un poco la atención es que, a diferencia de 2009, donde había muchos candidatos provenientes del campo, en esta elección pareciera que hay menos candidatos. Cristian, ¿qué pasó con los candidatos del campo o con los agrodiputados? Exacto. ¿Cómo estás, Martín? Buenas Muy noches. bien. Bueno, no hubo la cosecha de candidatos del campo este año es menor, a diferencia de lo que pasó en 2009, cuando en 2009 el campo venía de ser el protagonista político principal del país después del conflicto por la resolución 125. En parte del trabajo de los agrodiputados no logró lucirse como se esperaba. Creo que entraron en el juego de la crisis de la oposición. El oficialismo, por supuesto, no les dio lugar, pero hay algunas curiosidades, ¿no? Como, por ejemplo, uno de los candidatos que tiene bastantes posibilidades de entrar en la provincia de Entre Ríos es Alfredo De Angeli, una de las figuras de la 125, que va como candidato a senador por una alianza que encabeza el PRO. Curiosamente compite con un agrodiputado también de la oposición, Atilio Benedetti, que es productor agroindustrial de Entre Ríos, que va por la Unión Cívica Radical. Y después se destacan algunas figuras como Ricardo Burjaile en Formosa, primer candidato a diputado por la UCR, y en un lugar que hay que ver si entra, Jorge Solmi, dirigente de la Federación Agraria, alineado al presidente de la entidad, Eduardo Bussi, que va en 14º con la lista de Sergio Massa. Bueno, si Massa es una muy buena elección, podría llegar a entrar. Paradójicamente, uno de los que tiene uno de los mejores lugares no es agrodiputado, pero fue nombrado ministro de Agricultura, es Norberto Yaguar, que encabeza, que va a competir por el Frente para la Victoria en su provincia Chubut como primer candidato a diputado. Probablemente hasta ahora las encuestas dicen que va a ganar por el Frente para la Victoria. Después hay que ver qué pasa en las elecciones generales. Pero bueno, es el único ministro que va a ser candidato. Es curioso, ¿no? Todo al revés. La oposición, que había apostado tanto al campo en el 2009, en estas elecciones lleva menos candidatos del campo, o bastantes menos, y el gobierno, que se lo cree, utiliza el campo para buscar... De todas maneras, Yaguar no tiene un discurso agropecuario en su provincia, y bueno, tendrá que explicar muchos de los fondos que gastó del ministerio para destinar al agro de su provincia sin tener en cuenta el resto del contexto nacional. A lo mejor estuvo pensando más en el pago chico provincial de Chubut que en la película general del país. Exacto. Es una posibilidad. Vamos a hablar mucho, ya lo dijimos, de comercio exterior, así que en el próximo bloque empezamos nuestra entrevista con Marcelo Elizondo. Seguimos en Cosechas y Negocios, hoy con Marcelo Elizondo. Marcelo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Marcelo, bueno, estamos en estos días un poco conmovidos por Brasil, ¿no? Por las manifestaciones. Y bueno, Brasil es uno de nuestros principales clientes en comercio internacional, tanto por exportaciones como con las importaciones. ¿Cómo crees que puede llegar a impactar en la economía brasileña, si es que puede llegar a tener un impacto esta crisis política que ya se vive, y qué efecto podría tener para la Argentina? ¿Se puede ya ver algún efecto o todavía hay que ver otros problemas que tiene Brasil? Está todo encadenado. Brasil viene con una performance económica mucho menos generosa que la que supo tener hasta hace aproximadamente un año. La estimación
previa a este conflicto es que en este año en curso la economía brasileña iba a estar creciendo alrededor del 2,5%, algún puntito por encima de eso, pero con algunos problemas estructurales. Brasil viene arrastrando problemas estructurales, por ejemplo, una baja tasa de inversión, de no más del 18-19% del Producto Bruto Interno, e incluso dentro de esa tasa de inversión, una muy baja tasa de inversión pública. Lo que ha ocurrido en Brasil en los últimos años es que ha habido una generosa tasa de inversión privada, pero una muy baja tasa de inversión pública. La tasa de inversión pública en Brasil es la mitad del promedio de la tasa de inversión pública de toda Latinoamérica. Por lo cual lo que ha ocurrido en Brasil es que el gasto público ha estado muy enfocado a sacar a los pobres de su condición de pobres e incorporarlos a los procesos de consumo y no dirigido a la inversión en infraestructura. Por eso no es de extrañar que muchas de las razones de estas manifestaciones estén en que la clase media siente que no ha recibido su parte, que mucho del proceso de redistribución que ha ocurrido en Brasil ha ido hacia los pobres para mejorar su capacidad de consumo y poco de este proceso de redistribución ha ido a la clase media, que es la que más se beneficia en inversiones en infraestructura que han sido muy pobres. Inclusive estos problemas ellos lo ven con sus exportaciones, con todos los problemas logísticos que tienen, por ejemplo, en la cosecha, ¿no? Bueno, Brasil tiene problemas de infraestructura, problemas de logística y transporte, problemas de puertos, incluso amenazas en servicios que se vinculan con la infraestructura, como la energía. Y hoy tiene problemas de competitividad. La verdad es que Brasil ha tenido el beneficio de un sistema mundial que ha mejorado la capacidad de compra de productos brasileños. Brasil ha crecido mucho en la exportación de commodities, no solamente agrícolas, también minerales. Y con una escala, una economía con una dimensión enorme, ha logrado procesos de inserción, sobre todo en Asia, que han compensado una dependencia que tenía de Europa, que la afectó a la economía brasileña. Hoy Brasil está teniendo cierto crujir como consecuencia de esos problemas de infraestructura y de competitividad, en algún caso como consecuencia del masivo ingreso de dólares que llegaron a la economía brasileña hasta hace aproximadamente un año. Hoy está ocurriendo lo contrario, hay salida de dólares, hoy el real está depreciándose, está subiendo el dólar a una tasa que está por encima de 2.2 por dólar y lo que está ocurriendo ahora entonces es que aparece la amenaza de la inflación. Brasil tiene una tasa de inflación de aproximadamente 6,5% prevista para este año y para los brasileños eso es una tasa alta. Por lo cual hay una conjunción de problemas de asignación de gasto público, mucho a redistribución, poco a inversión, problemas de tasa de inversión que no mejoran la competitividad, problemas de costos de producción que hacen que sea difícil competir. Las exportaciones en Brasil son relevantes, pero en proporción al conjunto de la economía no son tan relevantes como en otras economías latinoamericanas. Una economía más cerrada que la Latinoamérica del oeste, la andina, y todo eso está generando una necesidad de una mejora en la agenda económica que Brasil necesita inexorablemente. Pero ¿no te parece que eso vaya a exportar la relación, vaya a cambiar la relación de exportaciones o de intercambio comercial con Argentina? La Argentina exporta a Brasil aproximadamente el 20% del total de lo que vende al mundo, lo cual es una importantísima proporción. No hay nadie a quien le vendamos más que a Brasil. Brasil, el principal destino de nuestras exportaciones, representa casi 3 veces lo que representa el segundo destino de nuestras exportaciones, que es China. Si nosotros sumamos el segundo, tercer y cuarto destino de nuestras exportaciones, los 3 que siguen a Brasil, ellos en conjunto sumados no llegan a representar todo lo que Brasil representa para nosotros. Por lo cual hay que tener ojo mirando qué es lo que ocurre en Brasil. La sensación es que es difícil que se empeore esa situación, porque nosotros llegamos a exportar a Brasil el 25% del total y hoy estamos en el 20%. De manera que me parece que es probable que, sobre todo los productos industriales, y en particular los de la industria automotriz, que la Argentina vende a Brasil en su gran mayoría, el 82% de todos los autos que la Argentina exporta los exporta a Brasil, es difícil que eso se empeore en el corto plazo. En relación a la pregunta original de Cristian, ¿va a afectar esto? Todavía no sabemos qué va a ocurrir con la crisis social y las convulsiones en las calles de Brasil. Si esto se encamina, se diluye y la economía y la sociedad de Brasil vuelven a la normalidad, lo más probable es que la situación no empeore, siga en una situación que no era la más cómoda en la comparación del año anterior con lo que pasaba hace 2 o 3 años. Ahora, si este problema continúa en Brasil, si la conmoción en las calles continúa, lo que se puede afectar en Brasil es la gobernabilidad. Brasil suele tener
partidos políticos en el Ejecutivo que no tienen una convalidación de coaliciones fuertes en el Legislativo. Y si eso afecta a la gobernabilidad, ahí puede haber un problema de debilitamiento de la economía, entonces ahí sí una afectación de las exportaciones argentinas. Pero para eso todavía falta tiempo. Ahora, también en el intercambio comercial argentino con Brasil, se suele escuchar que las empresas brasileñas están muy molestas con el gobierno argentino. Vale, bueno, Petrobras por otros motivos. Mi pregunta es, ¿te parece que esta modificación en la gobernabilidad de Brasil puede modificar la posición de Brasil hacia Argentina, en el sentido de hasta ahora prevaleció la diplomacia, no ir con choques hacia la Argentina? Ahora, si Brasil tiene algunas debilidades internas, ¿puede cambiar la posición frente a Argentina? ¿Puede volverse más dura? Digo, en el reclamo de Vale, el gobierno brasileño fue prudente, no salió a decir cosas muy tremendas que a lo mejor sí se decían en privado. ¿Te parece que esa postura conciliadora diplomática puede cambiar? Ya venía ocurriendo que surgían reclamos de cambio de la relación de Brasil con Argentina dentro de Brasil antes de estas manifestaciones públicas de protesta. En medios masivos de comunicación relevantes en Brasil, como Globo o Estado de São Paulo. Incluso Luis Felipe Lampreia, ex canciller de Brasil, públicamente le ha dicho al gobierno hay que cambiar la relación con la Argentina. Representantes de la FIESP, la principal representación gremial de los empresarios en San Pablo, también lo hicieron. Hay una sensación de que Dilma no tiene un espíritu tan ecuménico como Lula y que ha tenido ya cierto corrimiento hacia una posición de no confrontación, pero tampoco tanta paciencia estratégica como tuvieron Fernando Henrique y Lula. Me parece que es probable que Brasil empiece a mirar el resto del mundo tratando de que sea más liviana la mochila que la Argentina le genera. El Mercosur es un problema para Brasil cuando quiere salir al mundo porque le pone restricciones y limitaciones. Yo no descartaría que comience en Brasil a tener cada vez más fuerza el pedido interno de los brasileños de que el Mercosur deje de ser una unión aduanera, pase a ser una zona de libre comercio, por lo tanto Brasil tenga un poquito más de libertades y empiece a generar vínculos internacionales con la Unión Europea o con Asia, que no tengan tanto límite en lo que el Mercosur y en particular la Argentina le genera, por lo cual allí haya una relación entre los dos países un poco menos tensa, porque Brasil se despega, no porque se solucionen los problemas. Pero en términos de intercambio comercial, ¿te parece que eso podría llegar a...? Digo, el Mercosur hoy es, sin ser peyorativo con los países más chicos, Argentina y Brasil. Si esa unión cambia, me parece que la perspectiva para Argentina de sus socios comerciales también se modifica. La pregunta es si esto es lo que va a ocurrir en el futuro o si esto no es lo que ya está ocurriendo. El año pasado, en el año 2012, las importaciones argentinas cayeron el 7%. Las importaciones argentinas desde Brasil cayeron en un número que equivalió al 75% de todas las caídas de las importaciones argentinas. El gran afectado en los límites a las importaciones argentinas ya fue Brasil el año pasado. Recientemente pusiste los casos de Vale, de Petrobras, que el de ALL, afectada también por una intervención gubernamental, por lo cual lo que me parece que está pasando es que ya hay más ruidos en la relación bilateral, no hay que esperar que pueda ocurrir hacia adelante y ya hay una afectación del vínculo entre las partes. Si nosotros miramos todo lo que ocurrió en Latinoamérica en el último año y medio, ha crecido el comercio exterior de todas las zonas internas de Latinoamérica, del Pacto Andino, de la Comunidad Centroamericana de Negocios, de la ALADI, y el Mercosur es la única región de Latinoamérica cuyo comercio decreció. Por lo cual, atención, aquello que estás pronosticando como que podría ocurrir en el futuro, a lo mejor es lo que ya está pasando desde hace unos pocos meses. Marcelo, te propongo seguir después del corte. ¿Cómo no?